Hola, buenas tardes, soy Carlos y en este nuevo video tutorial ya número 11 vamos a seguir avanzando en la comprensión del interés compuesto en las matemáticas financieras. Para ello me he basado en un ejemplo de una leyenda del ajedrez, que es la leyenda sobre una leyenda que explica cómo se creó o cómo y quién se creó y se inventó el juego del ajedrez, ¿no? Entonces, bueno, es una leyenda muy bonita, muy famosa, que es la leyenda de los granos de trigo. Entonces, en la leyenda de los granos de trigo se cuenta que hace 1500 años había un rey en la India que en una de las batallas había perdido a su hijo y estaba muy desfallecido, muy triste por esto y no había manera de salvarle al rey de su tristeza. Entonces, en aquella época, uno de sus súbditos se presentó en la corte y le enseñó un juego que le aseguró que le haría olvidar sus penas, sus tristezas y volver a vivir. Y ese juego era el ajedrez. Bueno, el rey, agradecido por haberle hecho ser feliz de nuevo en esta vida gracias al ajedrez, pues le dijo que le pidiera lo que quisiera, que se lo otorgaría. Y el súbdito, el rey se llamaba Seram, el súbdito era Sisa, el súbdito le dijo que le dejara un día, que se lo pensara y que entonces le pediría le pediría alguna cosa. Entonces el súbdito apareció al día siguiente y le dijo: ya sé lo que quiero. Y simplemente él lo que le pidió fue que por cada uno de los tableros de ajedrez, de las casillas de ajedrez, empezando por la primera, en la primera le regalara o le diera un grano de trigo. En la segunda serían 2 granos de trigo, el doble. En cada casilla, el doble de granos de trigo. 4 para la tercera, 8 la cuarta, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y así hasta llegar a las 64 casillas del tablero. El rey, un poco sorprendido por este regalo esta oferta tan humilde y tan sencilla, le dijo que pidiera algo más, que esto era muy poco, pero el súbdito simplemente dijo que con esto él ya se contentaba y estaba satisfecho. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando llegó a calcular el rey o los de la corte del rey, los contables del rey, quisieron calcular la cantidad de granos de trigo que tenían que entregarle a Sisa, pues no tenía suficiente trigo en todo su reinado para entregarle esa cantidad. Muy bien, pues bueno, el reto aquí consiste un poco en cómo aplicar esto, cómo relacionar esto con las matemáticas financieras, porque uno podría pensar que esto no tiene nada que ver y nada más lejos de la realidad. Nosotros hemos aprendido en la lección anterior y en las dos lecciones anteriores hemos aprendido la fórmula del interés compuesto, que es la que vemos aquí. C sub n es igual a C sub 0 por 1 más i elevado a t. Si en lugar de granos de trigo habláramos de dinero, es decir, un euro o un dólar, 2 dólares, 4 dólares, 8 dólares, y si en lugar de casillas habláramos de periodos anuales o años o periodos, me gusta, simplemente los diferentes periodos, hasta 64 o 63 periodos, mejor dicho, en este caso. Y si el tipo de interés, en este caso, sería el 100%. ¿Por qué el 100%? Porque cada periodo doblamos y para doblar tenemos que generar unos intereses de la misma cantidad que teníamos anteriormente. Por tanto, los intereses son del 100%. Pues a partir de aquí podríamos, a través de la fórmula del interés compuesto, podríamos calcular cuál será el montante de granos de trigo que se generarán en cada una de las casillas del tablero de ajedrez hasta llegar a la casilla 64. ¿Cómo lo haríamos esto? Pues bueno, en la primera casilla sería la casilla inicial, la cantidad inicial, que sería de 1 grano de trigo, y el tipo de interés, como hemos dicho, es el 100%, por tanto, la fórmula que tendríamos que utilizar es la siguiente:
el capital o la cuantía de granos de trigo que necesitaremos en la primera casilla es C sub 0 por 1 más el 100% elevado al número de periodos, que en ese momento estamos en el periodo inicial, es 0. Y el 100%, como sabemos, es 1 por 100 partido 100 es 1. Por tanto, C sub 0 por 1 más I elevado a 0. Y esto es igual a 1 por 2 elevado a 0 igual a 1. En la celda 1 tendríamos que realizar lo mismo, pero en este caso sustituir el número de periodos. En lugar de 0 tendríamos que poner 1 en la casilla número 2. Pues sería 1 por 2 elevado a 1 igual a 2. En la casilla, en la tercera, pues será C sub 2 igual a 1 más 1 por 2 elevado a 2 igual a 4. Y así sucesivamente vemos que se cumplen estas cantidades que nos aparecen aquí con las cantidades resultantes en cada una de las celdas. Por tanto, la fórmula estaría, en principio, bien realizada. 1 por 2 elevado a 3, etc. Pues bueno, esto es cómo tendríamos que calcular con la fórmula del interés compuesto el número de granos de trigo que obtendríamos en cada una de las celdas, en cada una de las casillas del tablero de ajedrez. Bueno, pues ¿cómo vamos a realizar esto para que sea fácilmente? Pues bueno, ya sabemos que tenemos unas herramientas muy potentes que son las hojas de cálculo, LibreOffice, por tanto vamos con ello, vamos a trabajar con Office. Y si nos basamos en el ejercicio anterior, donde ya hicimos una tabla comparativa, podríamos ahora, bueno, voy a duplicarla para no romper esta, vamos a copiar, mover o copiar la hoja, vamos a copiar una igual, vamos a hacer a duplicarla, y en esta ya la tenemos, esta es la hoja duplicada, vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a llamarla leyenda ajedrez, para saber de qué es esta hoja, y esta también le podríamos cambiar el nombre, por ejemplo, interés 6%, por ejemplo, si sabemos cada una de las hojas para qué la estamos utilizando. Bueno, pues si vamos a la leyenda del ajedrez, lo único que tenemos que hacer ahora, ya que tenemos ya los datos calculados, es, por un lado, el interés simple no nos interesa, simplemente nos interesa el interés compuesto. Por tanto, vamos a eliminar esta columna de aquí. Eliminar, desplazar celdas, podemos decir, desplazar celdas a la izquierda. Y vamos a arreglar esto. Y aquí vamos a poner, no sé, granos. Porque ahora ya no estaremos hablando de monedas, sino de granos. Hemos dicho que el tipo de interés era del 100%, no del 6%. Por tanto, vamos a modificar esto. Y vamos a decir que, bueno, el capital inicial no era de 10.000, sino era de 1 grano. Y sin euros, ¿no? ¿Ves? Ya automáticamente nos está calculando ya los datos. Aquí vamos a decirle, vamos a cambiar un poco el formato para que no salgan euros y no salgan. Entonces, para cambiar el formato, simplemente me voy a la celda. Voy a la celda, formato de celdas. Le digo que sean números. Le digo que sea un número. Le voy a decir que me ponga separador de millares. Y ceros a la izquierda. No hace falta ceros a la izquierda. No queremos ceros a la izquierda. Decimales. Y ya está. Y esto mismo, este 1, vamos a ponerlo también. Es el capital inicial, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Formato de celdas. Número, lo mismo. Ceros a la izquierda no quiero. Y quiero separador de miles. Así ya solo me salen las cantidades. Y ahora lo único que tengo que hacer es arrastrar estas fórmulas. Simplemente voy a seleccionarlas hasta llegar a 63. Vamos a ir, 63. ¿Por qué 63? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué 63? Porque, bueno, el periodo 0 ya cuenta como una casilla y son 64 casillas, pues son 63 más la que pone 0, serán 64. Muy bien, pues si os fijáis ya hemos hecho el cálculo de el número de granos que nos va a hacer falta para cada una de nuestras celdas. Voy a hacer esto en grande para que se vea.
y vemos que las cantidades empiezan, como hemos visto, en cantidades pues 512, 1024, que parecían asumibles, pero vemos que muy pronto esas cantidades cada vez son mayores, ya hablamos de millones, y luego ya de miles, de millones, de trillones de granos de trigo que va a tener que comprar o que entregar al súbdito por el regalo del ajedrez que le había dado. También hay que tener en cuenta que lo que el súbdito necesita es el total de estas casillas, es decir, necesitará por la última casilla 9 trillones, creo que son, aquí 4, aquí 2, entonces tendremos que hacer un total, que será una suma, igual a suma, ponemos el sumatorio, lo podemos, y seleccionamos todas las celdas que queremos que nos sume. Hasta aquí, hasta la celda. No he hecho ni caso, a ver un momento. Bueno, puedo hacerlo manualmente, a ver, que me lo ha hecho. Puedo decirle que sea de la celda B4. La celda B4, la celda B67. Y ahora sí, ya me lo ha calculado. Vamos a decirle aquí que sea un número, por si no nos sale este formato, que no nos gusta tampoco, formato de celdas. Voy a decirle que aquí me ponga un número en lugar de este formato que no es tan separador de millares. Digo que 0 es a la izquierda 0 y acepto. Así me sale, bueno, me sale de este formato. Muy bien, pues ya lo tenemos. Aquí ha habido un pequeño error. Vamos a cambiar. Bien, perfecto. Pues ya lo tenemos. Ya tenemos el número de granos de trigo que va a necesitar. Que como vemos es una cantidad que para la mente humana se excede de prácticamente toda comprensión y no sabemos exactamente a qué se refiere con esta cantidad tan grande. Si realmente si podríamos en estos momentos asumir esa entrega al súbdito del rey o no, a Sisa. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver si realmente sería asumible esa cantidad o no sería asumible. Entonces vamos a hacer también modificar el gráfico o crearlo de nuevo. Vamos a eliminar este, que es el que teníamos del ejercicio anterior. Y vamos a crear de nuevo, vamos a seleccionar las celdas, esta última no, y vamos a crear un nuevo gráfico. Hasta aquí. Como hicimos en el vídeo anterior, si tenéis dudas cómo realizar esto, podéis ver mi vídeo anterior de matemáticas financieras. Pues como veíamos aquí nos salía creamos una línea de este tipo y siguiente. Queríamos que la primera columna también sirviera como etiqueta, que no me generara. Siguiente, ya creo que ya. Siguiente, elementos en leyenda de los granos de trigo. Y ya está, podemos dejarlo aquí. En el eje de las X podríamos poner, como son los casillas, tablero. Y en el eje de las de la Y, pues podemos poner número de granos de trigo. Y finalizar. Y ya lo tenemos. Podríamos modificar muchas más cosas, pero ya vemos el gráfico que nos genera. ¿Veis? Parece que hasta aquí da la sensación de que no hay evolución, que sí que la hay, pero es muy pequeña en relación a la cantidad final que se dispara en los últimos años. Muy bien, pues ya veis, ya tenemos el gráfico generado de los granos de trigo. ¿Ves? Ya tenemos aquí generado. Pues bueno, para finalizar, vemos que esta es la tabla que nos ha generado la hoja de cálculo de LibreOffice y que es interesante, estudios que se han hecho no hace mucho tiempo sobre realmente a qué corresponde esa cantidad. ¿Tenemos suficiente trigo en el mundo para satisfacer las necesidades del regalo que había que hacer a Sisa? Pues el importe exacto es este.
Cuando íbamos a la hoja de Excel, no sé si os habéis fijado, pero los últimos datos ponen 0. Eso es porque tanto Excel como las hojas de cálculo tienen una limitación a 15 caracteres y el resto lo redondea a 0. Bien, es por eficiencia del programa. Supongo que esta cantidad se podrá calcular de otras formas, pero no directamente a través de una hoja de cálculo. Ni siquiera Excel, lo he probado, tampoco te pone esta cantidad, sino te lo redondea todo. Estos últimos dígitos te los redondea a 0. Entonces, esta es la cantidad exacta de granos de trigo que tendría que entregar el rey al súbdito Sisa. Y esta cantidad se correspondería con las cosechas de trigo actuales que se obtienen en todo el mundo. Imaginaros lo que es eso. O sea, la cosecha del año de este año, pues esa cosecha durante 1000 años. O sea, tendríamos que, durante más de 1000 años, tendríamos que estar más de 1000 años realizando las cosechas, dárselas todas a Sisa para satisfacer las demandas del rey. Pues muy bien, espero que este vídeo os haya sido útil y os haya sido también clarificador del interés compuesto, y en el próximo vídeo sí que vamos a seguir avanzando en diferentes aspectos, diferentes conceptos, y en el próximo en concreto hablaremos sobre los tipos de interés en capitalización compuesta. Veremos cómo varían en función de si hablamos de un interés mensual, el interés nominal, diferentes conceptos sobre los tipos de interés. Bien, pues nada, espero que lo hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y buenas tardes.